Julio Astillero, qué gusto me da recibirte en este programa, en esta entrevista, platicar contigo. Bienvenido. Muchas gracias, Julio. Igual, muchas gracias, Roberto. Gusto en estar en tu programa y gusto en platicar nuevamente contigo. Empezaría, Julio, por preguntarte, ¿qué deporte practicaste de niño? ¿A qué edad? ¿Cuándo? ¿Cómo? Fíjate que yo nací en Torreón, Coahuila, que era una plaza fundamentalmente beisbolera. Mi padre jugó béisbol, luego ya mi padre, ya adulto, promovió algunos equipos de fútbol, de béisbol infantil, de tal manera que yo de chavito lo primero que empecé a jugar fue béisbol. Llegué a jugar en la Liga Pequeña de San Luis Potosí con un equipo que se llamaba Río Verde. Nunca destaqué, la verdad no tuve yo una verdadera habilidad en el béisbol, pero mi primer uniforme y mi primera pasión deportiva fue en el béisbol chavito, pero ya en San Luis Potosí. Mi padre, que nació en Torreón, Coahuila, yo también nací allá, pero nos fuimos luego a San Luis Potosí y ahí entré a esta liga pequeña que era patrocinada por los grupos de chicles Canels. Eran los patrocinadores de toda esa liga de béisbol, la liga pequeña. Esa fue ¿Qué edad tenías ahí, Julio? Pues ahí tendría unos 10 años más o menos, 10 años que estuve ahí, pero una de las fotos de chavito en las que yo me recuerdo mucho, estoy en un triciclo y estoy con una careta de catcher que me quedaba enorme y una manopla también que la agarraba yo con las dos manos, pero salía en esa foto y a mí me gustaba mucho recordarme con esa foto que luego la perdí. Ya sabes que luego en los movimientos entre ciudad y ciudad se pierden algunas cosas, jamás la recuperé, pero me acordaba yo mucho cuando estaba con mi manopla de catcher y la careta de protección. Luego, cuando estuve en la secundaria, jugué básquetbol, sobre todo básquetbol. No, digo, sin mayor, no fui ni siquiera de la selección de la propia escuela secundaria en la que estuve en San Luis Potosí, que fue una escuela José Siriaco Cruz, pero sí me la pasaba las tardes. Terminábamos a las 5 de la tarde de la escuela y nos la pasábamos cascarie y cascarie ahí en la cancha, peloteando y cotorreando, pero sí, esa fue la otra faceta deportiva que tuve en mi etapa de secundaria. Luego en la preparatoria y en la profesional ya no participé en nada colectivo, pero sí hice ejercicio ya más en lo individual, correr, y luego en algún tiempo fui con algunos compañeros de la universidad a ejercicio físico, acondicionamiento, defensa personal, pero sin ir a profundidad, pero son algunas de las experiencias deportivas que he tenido. Entonces, en el béisbol entiendo que eras catcher, jugabas fundamentalmente de catcher. No, tenía ¿No? esas... Tenías esa foto, pero no porque jugaras de catcher. ¿Qué posición jugabas? No. Mira, déjame decirte lo que es la verdad. En el primer partido, en el inaugural, siendo yo el chavito de 10 años que estás con todas las ilusiones, el manager, en el primer partido y con mis padres en la tribuna, yo le preguntaba al entrenador, bueno, ¿y qué posición voy a jugar? Ahorita vemos, y bla, hasta que por fin me dijo que iba a estar yo en el cajoncito ese fuera del campo de béisbol, donde le das señas a los demás jugadores, porque no iba a estar pues en la alineación. No vas a jugar, me vas a ayudar con las señales ahí, con las señas para los jugadores, sí. Entonces, bueno, pues a hacer eso, y luego entré de jardinero izquierdo, que no es jardinero izquierdo, así es la posición que jugué, jardinero izquierdo, y bueno, lo que más me gustaba pues era batear, desde luego. ¿Y te considerabas buen bateador? ¿De qué nivel en el béisbol te consideras? Ya para jugar en ligas pequeñas, más o menos organizadas, pues le sabías. Sí, siempre me gustó y me ha gustado, a pesar de que debo confesarte que luego ya con el tiempo aprecio la inteligencia y la estrategia del béisbol, pero no deja de fascinarme la rapidez, la contundencia de otros deportes como el fútbol, soccer. O sea, sí me gusta el béisbol, de grande
En ocasiones que he estado en ciudades de Estados Unidos donde hay buen béisbol, siempre voy a ver buenos juegos cuando he estado por allá, pero no, en realidad a mí me gustó más el fútbol, soccer, que llegué a jugarlo de manera absolutamente aficionada, aunque en la universidad llegué a tener algunos compañeros que jugaban o habían jugado con los equipos profesionales. Me acuerdo de Juan Manuel Martín del Campo. Llegaba a ir a los entrenamientos un chileno muy famoso en San Luis Potosí, Pedro Araya, Qué que había sido bárbaro, un ¿no? gran delantero, sí, sí, sí. Jugadorazo, Pedro Araya. Jugadorazo, sí, sí. Jugadorazo. Que se quedó a vivir en San Luis. De aquel San Luis fue una época muy corta en la que de hecho coinciden, si mal no recuerdo, el San Luis y el Potosino, más o menos en esa época. Así es. Y Araya era de las figuras del San Luis, magnífico futbolista. Que era un poco, Roberto, un poco lo parecido a lo que se vive entre el Chivas y el América, porque ¿Sí? estaba el San Luis, que era el popular, y el Atlético Potosino, que era de inversionistas con mucho dinero, que tenían una plantilla muy cara, pero pues siempre el San Luis era el del barrio bravo y el de la raza y el popular. Entonces, en la universidad, te digo, como yo tuve mucha actividad política, estudiantil y tuve mucha relación con mucha gente, acabamos yendo a jugar, a cascarear futbolito con algunos que habían sido jugadores profesionales. Recuerdo a Araya y Martín del Campo, Sí. Ricardo Guillén, que habían sido jugadores locales. Y bueno, era más el entrenamiento físico en sí mismo que el juego táctico del fútbol. Pero ahí ahí estás íbamos a hablando entrenar. tú cerca de tus 20 años, no sé, y ya Sí, en un 20, fútbol, 22 años. en un fútbol ya organizado, Sí, 11 contra 11, en buenas canchas en general. sí. Llegó a sucederme en alguna ocasión que fuimos a jugar a la penitenciaría de San Luis Potosí. Me metieron porque no llegaban los demás. Entré yo y una de esas circunstancias en las cuales viene un centro y casi con los ojos cerrados y se da cuenta, te pegas al balón y fue gol. Con tan mala suerte para mí que el equipo de los internos de ese centro penitenciario pensaron que yo era de veras un buen jugador y te empiezan a apretar la pierna y En la empiezan marca. fue remate de cabeza, fue remate, Cabeza. se entraron, Sí. yo entré al montón de gente, ahí al empujón, Cerrando los me ojos. pegó en la cabeza, pareció que metí el gol intencionalmente y bueno, pues después ya me andaba porque ahí los compañeros internos ya estaban pensando que de veras yo era algún crack oculto cuando había sido absolutamente chiripada. Casual, o sea, más exigentes en la marca, haz de cuenta, hay que marcar a este cuate que es una figura. Sí. Y ya... Ese gol, Julio, lo tienes bien la imagen, así haz de cuenta que podrías recrear en tu memoria la jugada, si te acuerdas bien cómo venía el balón, cómo lo cabeceas, dices un poco sin saber hacia dónde, en qué parte de la portería entra, dónde está el portero, todo eso más o menos lo recuerdo recuerdas. que fue un centro del lado derecho, centro alto, bien bombeado, y para rechazar unos y otros para pretender rematar, se hizo un grupo de 4 o 5 personas y yo entré de veras al caballazo, entré al puro empujón, casi más bien pensando en destantear a los adversarios para que algún buen jugador aprovechara el momento, y entonces recuerdo que fue un cabezazo que fue al extremo inferior derecho del portero, que ni siquiera pudo moverse porque no lo esperaba. Entonces fue un gol muy peculiar, pero no pasó de ahí. Llegaron ya los titulares del equipo, ya salí yo y ya me liberé de la presión y de la marca allí en ese centro penitenciario. Habiendo practicado el béisbol, después el básquetbol, fútbol en este caso, ¿con cuál te quedarías como práctica de ella? Ya me dijiste que te hiciste poco a poco más aficionado al fútbol, o sea, como espectador, pero en la práctica, ¿cuál disfrutaste más en su momento? Mira, yo disfruté más el fútbol habiéndolo jugado poco, pero practiqué más el básquetbol. Pero de gusto, a mí me gusta mucho el fútbol, soccer. La verdad es que lo disfruto y que he sido un absoluto villamelón, desde luego, absolutamente, pero lo he disfrutado y finalmente asumo como es en el arte y en la cultura, donde te dicen el mejor cuadro es el que más te gusta y la mejor obra es la que más te gusta. Igual aquí, pues lo que más me gusta es el fútbol
Y mira, yo vivo en la Ciudad de México, cerca de un parque por Fresas, ahí en la del Valle Sur, y a veces voy caminando con mis hijos, con mi esposa, y vamos caminando y ahí hay una de esas canchitas de cemento con barrotes para que no salga el balón. Y a veces le digo, espérate, espérate, nomás déjame ver tantito aquí lo que están jugando. Y ahí están jugando de 5 contra 5, con fuerza y con empuje y todo. Y les digo, mira, pues es que me gusta ver, ¿qué quieres que haga? Sí. Hay gente que dice, ¿cómo te gusta el fútbol mexicano habiendo el fútbol extranjero tan europeos, bueno? Sí, sí, sí. Y les digo, bueno, pues sí, pues es como si me dijeran, ¿por qué me dedico a escribir de política mexicana habiendo política más intensa y más interesante? Pues es que es la que tenemos. Y si a uno le gusta el deporte y te gusta el fútbol, por ejemplo, te quedas viendo el juego llanero o te quedas viendo el juego de una canchita de cemento, porque pues lo que te gusta es estar viendo ahí como la pasión, el gusto con la que todos nos portamos ya estando ahí como si fuéramos de veras jugadores profesionales con empuje y regañando al otro del pase que no te dio y lo que se equivocó, pues es la pasión finalmente. ¿Te hiciste aficionado a determinado equipo en algún momento? Sí, pues sí, yo soy. Mira, yo nací en Torreón, Coahuila, entonces desde chavito le iba al Santos, al famoso Llantos Laguna, que si algo nos hace, pues es sufrir, porque todos sus triunfos y sus grandes éxitos, híjole, siempre son difíciles, son complicados, resultados muy estremecedores, volteretas, en fin. Sí, pero entonces, es un equipo ganador en los últimos tiempos, pero estoy pensando que tuvo que tocarte también, a lo mejor no viviendo ahí, pero sí siendo de Torreón, también la coincidencia entre el Torreón y la Laguna, el San Isidro y el Moctezuma. Sí, 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 claro, claro. Pero siempre he tenido este asunto que te platico, Roberto. Les digo que soy aparte de Villamelón, soy un bígamo balompédico, porque bien. Le voy al Santos Laguna y le voy al Chivas también. Ah, Chivas. Al Chivas, o sea, mi otra pasión es el Chivas. Entonces me dicen, bueno, ¿y cómo le haces cuando juegan el Chivas y el Santos? Le digo, suelo irle al equipo que va peor de los dos. Ah, claro. Te solidarizas con el débil, con el frágil, con el débil, con el necesitado, como debe ser. Sí. Si el Chivas va muy arriba y el Santos va muy abajo, le voy al Santos. Si el Santos va arriba y el Chivas va abajo, le voy al Chivas, pero vivo con esa bigamia deportiva. Sí. Ahora, esa afición a las Chivas me imagino que la adquieres viviendo en la Ciudad de México. Sí. No, desde chavito, desde que vivía en San Luis Potosí. Ah, desde San Luis. Potosí. Ahí ya te simpatizaban las Chivas. Sí, no. Yo lo decía porque en la capital ya sabemos que hay muchos seguidores, ¿verdad? Es increíble ese fenómeno de Chivas en la Ciudad de México. Entonces tú, desde San Luis, ya simpatizabas con las Chivas, primero como un segundo equipo, vamos a decir, y después, pues ya al nivel de Santos Laguna. Sí, pues sí, la verdad es que sí. Amo mucho a Torreón y amo a la Laguna y al Santos, pero bueno, la pasión por las Chivas es muy fuerte a pesar de todos los vaivenes y de todos los cambios que ha habido en los últimos años, pero bueno, pues la pasión sigue ahí con el equipo en lo general. En la Ciudad de México, bueno, pues sí es que en la Ciudad de México hay muchos seguidores de Chivas, como yo que estoy en Guadalajara, esta parte de la pandemia me vine a pasarla acá a Guadalajara, y en Guadalajara creo que hay más seguidores del Atlas que del Chivas. Hay muchos seguidores del Atlas en Guadalajara y no deja de ser un asunto también muy peculiar, ¿no? Sí, yo no sé si más que Chivas, no tengo ese dato. Sí hay mucha gente del Atlas, gente del Atlas fuera de Guadalajara prácticamente no hay, pero sí, en la ciudad de Guadalajara creo que compite con Chivas, y también es increíble la cantidad de americanistas que hay en Guadalajara. Así como hay mucho Chiva en la Ciudad de México, hay mucho americanista en Guadalajara. Sí, así es. Y hay gente, mira, por ejemplo, decirte algo, en el mercado de abastos de Guadalajara, donde pues obviamente ahí todo el mundo grita y hace lo que quiere, o sea, hay mucho bullicio. Hay una señora que vende menudo, se llama La Güera, creo el lugar, y tiene lleno de gente y ella anda casi siempre con su mandil,
con el América, o sea, nada de andarse escondiendo o cuidando que la clientela no vaya a espantarse, abiertamente con su mandil de la América. Si hay mucho americanista, ¿qué Bueno, cosas? sí. Alguna vez con mi hijo Julio Alejandro, que ya es ya una persona ya con muchos años, digo, 30 años tiene mi hijo, Sí. pero de chavito alguna vez lo llevé en el Estadio Azteca hace como unos, ¿qué te diré? Unos 15, 16 años, lo llevé al Estadio Azteca a un América Santos, e íbamos con nuestras camisetas del Santos Laguna, en medio ahí de la bronca de todos los Sí, americanistas, y tuvimos la suerte deportiva de que ganara el Santos y la no suerte social de que a la salida, pues pues sí. todos los americanistas estaban enojados y molestos porque no me acuerdo cuál fue el partido, pero fue un resultado reñido, polémico, y entonces los americanistas no estaban conformes y nosotros, mi hijo y yo, caminando ahí por en medio de todos ellos con nuestras camisetas del Santos Laguna, pero eso se podía hacer. Ahora ya no lo, ya sé que ni de chiste Sí, podemos ya hacerlo, hay está más mucho difícil. riesgo. Dices que disfrutas del fútbol, te gusta verlo, pero ¿a qué grado te interesa el resultado de tu equipo? O sea, ves al Santos y lo sufres o lo gozas dependiendo del resultado o no llega a tanto. No, fíjate que no llega tanto. La verdad es que tengo una vida muy intensa y muy clavada acá en mis otros En asuntos otros ámbitos más periodísticos. importantes. Y no, pues no es que sean más importantes, simplemente estoy clavado de tiempo completo en todo esto. Sí, Entonces, no alcanzo a veces ya cuando llego a los partidos es porque ya están en las semifinales o las finales. Normalmente no los sigo desde el principio, no veo realmente las contrataciones, los movimientos. Cuando ya llega el momento me hago de emoción súbita y le entro al rollo y ya busco cómo están, quién está alineando, qué, hasta entonces me voy enterando y sí me apasiono. Mi esposa, Ángeles Guerrero, mi esposa que pues me conoce obviamente de 40 y tantos años de vida en común, a veces me dice, me parece increíble verte emocionado, gritando y enojándote por las jugadas frente a lo que está ahí en la televisión, pues tan sobrio, tan cuidadoso en tu trabajo, en otras sí, cosas, en la política siempre eres muy mesurado y todo, y te veo frente a la televisión sí, volcado sí. en tu otro yo. Entonces, sí me apasiono, pero solo en esas partes. Luego ya termina el torneo, me sigo en lo que Sí. estoy y hasta lo que viene. Volviendo a tu práctica del fútbol, ¿qué posición jugabas o en dónde te desempeñabas mejor? Yo jugaba digamos, en la delantera, pues me colocaban de extremo derecho, pero nunca, yo no jugaba realmente en un esquema bien organizado Sí, tácticamente. sí, Eran cascaritas en las que ya sabes que si te tocaba ser el portero, pues eras el portero, y si faltaba sí. el defensa, y a veces la táctica mayor que había era échale montón y córrele y en fin, nunca jugué, esa es la verdad, nunca tuve una posición táctica, ni tuve un entrenamiento definido en una sola posición. Julio Astillero, ¿qué piensas del fútbol como fenómeno social? ¿Qué ingrediente, qué encanto le ves a este juego para provocar todo lo que provoca? Pues es que es una delicia ver rodar el balón, ver las posibilidades de ataque, de defensa, las tácticas, los acomodos, el planteamiento de los jugadores. Y yo no encuentro, y aquí sí, pues pido que me disculpen quienes se apasionan por otro deporte que es muy válido y muy interesante, pero híjole, a mí me parece que el fútbol concentra todo: rapidez, contundencia, contacto físico, juego de equipo, y un esplendoroso contacto con la tribuna que hace que haya ocasiones en las cuales yo veo, sobre todo aquí sí, sobre todo veo algunos juegos y estadios europeos donde los cánticos y la entrega de la gente a sus equipos, la devoción, la entrega, la pasión, es casi religiosa, casi religiosa. O sea, hay comunidades que se entregan apasionadamente a sus equipos y luego salen y ya es el gerente o el directivo o el operador de la máquina, lo que tú quieras, pero ahí estás en la pasión absoluta. Yo creo que el fútbol tiene el encanto
de ese juego de equipo que nos hace recordar los momentos de las batallas de las batallas de la historia de la humanidad, que es finalmente el pelear de un lado a otro, aquí con reglas, aquí con respeto en lo posible, no siempre se da al 100%, pero con una actitud de una pelea y de una batalla en el campo de juego que termina pues con la palabra mágica que es el gol, que es cuando todos terminamos emocionados y conmocionados. Y con reglas además equitativas, a Sí, diferencia de lo que suelen suceder en las guerras, ¿no? O sea, aquí están las claro. herramientas parejas y luego de qué va a depender el curso de la batalla, de la capacidad de cada quien, ¿no? No de otras cosas. No de que yo tengo Sí. más cañones o más balas o un arsenal mucho más productivo, mucho más variado, ¿no? Sí, ahora hay un punto que a mí me parece que resulta conflictivo y que vale la pena reflexionar sobre él, porque a mí me parece que una cosa es la transformación eh, mm, épica que puedes adquirir en la tribuna como espectador al ver a tu equipo deseando que gane y que le meta una goliza al otro y bla, bla, bla. Una cosa es esa transformación que te permite adquirir un otro yo social, pero otra cosa es cuando lo conviertes en formas de agresividad, Sí. de descontrol y de una supuesta pasión que en el fondo a veces encubre frustraciones, desahogos mal habidos, inadaptación social y lo peor, con mucha frecuencia, la agresión a los núcleos familiares, a los núcleos de quienes van tranquilamente a disfrutar del fútbol y de repente se vuelve ya un riesgo porque hay gente que por exceso de alcohol, por un desahogo mal acomodado cerebral y espiritualmente, se desahogan y se vuelve aquello una bataola, una verdadera reyerta sin control, dolorosamente, porque ahí vemos al otro yo humano, al otro yo violento, agresivo, ventajoso, cobarde en ocasiones. Hemos visto cuántas veces Sí. las golpizas a gente tirada, ya conmocionada, ya inconsciente, y sin embargo los grupos desbordados siguen ahí con la misma agresividad. Pero, perdón. No, por no hablar de la violencia que también a veces se produce ya fuera del estadio cuando el seguidor de su equipo frustrado, enojado por la derrota, con más o menos copas de por medio, va y golpea a la mujer o a los hijos Sí. o incrementa la violencia familiar ya de por sí lacerante y lastimosa, ¿no? Así es, fíjate que yo conozco unas 3, 4 personas de familias donde una de ellas así decía, si pierde el América, sabemos que durante 2 días con mi papá no hay que hablar ni hay que atravesártele porque va a estar de malas y de malas durante 1 o 2 días. Pero eso lo he visto y lo he sabido de 3 o 4 familias cercanas o conocidas, ¿eh? Esto de la continuidad también en el fútbol, ¿no? No hay pausas como en el béisbol, que me parece que la cultura deportiva estadounidense está más hecha para las pausas, no la mexicana o no la latina. ¿Ves un ingrediente? También hay una diferencia con respecto a otros deportes, el hecho de que en el fútbol se supone que el balón está permanentemente en juego, ya sabemos que hay muchos tiempos muertos ahí en realidad, pero te da la impresión de que el ejercicio es continuo. Sí, fíjate que ese es otro tema, desde luego, el esfuerzo y la condición física en el fútbol es absolutamente necesaria y en el béisbol puede ser alguien un poquito pasado de peso, tenemos muchos ejemplos, Sí. incluso mexicanos que han estado en las grandes ligas, pasados de peso, corres poco, el esfuerzo físico es bastante dosificado, Sí. los jugadores, sobre todo fuera del diamante, es decir, ya en los jardines, pues es poco Claro. el movimiento real que tienes. Cuando son requeridos, pues sí tienen que hacer grandes carreras y un brinco para alcanzar el batazo en lo alto, es posible, pero en lo general no hay tanta condición física, tanto rigor y tanto contacto. Creo que parte de la belleza, diría yo, casi de ballet del fútbol,
consiste también en el rigor físico, en el esfuerzo y en el forcejeo y el contacto físico en el cual se va dando una pelea regulada, pero finalmente una pelea del cuerpo a cuerpo, del músculo frente al músculo. Estamos hablando no de faltas, sino Sí, cuando es el ir en ese forcejeo. Creo que hay ahí una belleza estética, una belleza escénica también en todo ese episodio. Y aun cuando efectivamente pues hay las faltas, no todo mundo corre igual, desde luego, pero en general los jugadores de fútbol desquitan durante sus sí. 90 minutos de juego con sudor y con esfuerzo constante y permanente. Es más parejo el esfuerzo físico que se requiere, que por ejemplo en el béisbol depende de qué posición juegas también, y en cualquier posición, bueno, hay mucho tiempo de inmovilidad. En el fútbol americano, ¿qué diferencia entre el receptor, el corredor, el quarterback? Bueno, físicamente en cuanto al esfuerzo hay una diferencia tremenda. En ese sentido, me parece que el fútbol se parecería más al básquetbol, en ese movimiento continuo, en ese trabajo físico repartido. En el fútbol, claro, estamos hablando de los 10 de cancha, porque el portero es un asunto aparte, ¿no? Sí, pero vaya que te necesita también el portero un entrenamiento previo, Sí, constante, elástico y de todo para los pocos minutos en los que puede ser requerido. Y hay ocasiones en las que desde luego, pues quien salva todo es el portero con un ejercicio y un despliegue físico enorme. Pero sí, en general, yo creo que ese esfuerzo físico forma parte de ese encanto de la rapidez, de la velocidad y bueno, yo no sé tú qué opines, Roberto, pero ahora que ya estamos entrando a esta etapa tecnificada del VAR, de la repetición y todo, es muy bueno, evita injusticias, diluye un tanto los riesgos de que haya mafias que puedan inducir arbitrajes y sí, resultados, pero sí. híjole, no hay como el placer y el gusto del ojo humano y de la decisión falible del humano a la hora de determinar en fracción de segundos si fue falta o no fue falta, si fue Sí. fuera de lugar o no fue fuera de lugar. Igual estoy hablando ya como antiguaya y no como ahora ya que la tecnificación llega a todo este tema de la reproducción y todo este asunto. Pero Bueno, y bueno, ya no pues digamos la explosión de júbilo que provoca un gol y que ahora hay que más o menos que contener porque vamos a ver si el gol es bueno o no, vamos a esperar a ver así qué dice el es, VAR en muchas ocasiones, así ¿no? es, Aunque así es. perfeccionar esa herramienta, bueno, que se decida de inmediato para que no provoque esto, ¿no? Y que sí se piense en un fútbol en el que no gane un partido alguien por un error arbitral, que en Uh-huh. la medida de lo posible cada vez gane más juegos el que más merecía ganarlos con las reglas equitativas que ya mencionábamos, ¿no? Sí, ahora estoy reflexionando un poco lo que hemos hablado y fíjate que pienso que el fútbol se ha convertido en México también en un sustituto de la justicia y la pasión social y política Pues que sí, no hemos tenido. Es decir, muchos mexicanos se refugian y se convierten en actores, así sea desde la tribuna, de lo que quieren ser y hacer, ser entrenadores, decir quién debe entrar y quién debe salir, si el sí, entrenador se equivocó en el planteamiento, etcétera, pero no deja de ser el desahogo violento en los estadios, no deja de ser más que una consecuencia de la insatisfacción general que tenemos muchos mexicanos por nuestro sistema político en lo general, por la falta de opciones, por la falta de equilibrio, por la falta de oportunidades, y entonces pues vas, te metes al estadio con tu chela y con sí. tu torta o tu hot dog y de repente ahí te sientes dueño de un destino provisional, dueño de un destino de 90 minutos y tratas de ejercerlo como verdadero patrón de ti mismo, como conductor de tu propio destino, y ahí es donde la gente se vuelca y decide y pelea y se enoja y muchos regresan ya a su casa pues tranquilos en desahogo Sí. y otros siguen con la insatisfacción creciente. Julio, y con respecto a las cosas parecidas que veas tú entre la política y el fútbol, ya que más o menos empezamos a asomarnos a esos temas, ¿qué similitudes ves entre cómo se maneja el fútbol, el ambiente político en México, o no ves alguna? No, bueno, desde luego que hay mucho.
hay un sistema político y deportivo regido por intereses concretos, por actores concretos que establecen sus reglas y que mantienen un sistema injusto de competencia que no permite que triunfen los mejores y que concentra muchas veces las ganancias en las alforjas de los que diseñan y sostienen ese mismo sistema. Es decir, creo que tenemos una vida, estoy hablando del fútbol profesional específicamente, no del de aficionados, sino el fútbol profesional, el que vemos en las pantallas televisivas, pues que están regidos por los mismos criterios parecidos a lo que sucede en la política. En la política lo que mueve es el dinero, lo que mueve son los grupos, hay un discurso y una narrativa de apariencias democráticas y propositivas, cuando en realidad pues hay el privilegio de unos cuantos y la prevalencia de intereses muy específicos. Entonces, yo siempre he pensado, es más, la verdad es que buena parte de la indagación periodística relacionada con los temas de corrupción se centra en la política, pero hay otros campos como el de la cuestión económica, del empresariado, que no se profundiza tanto y creo que tendría aspectos muy parecidos a los que vemos en la política, lo que vemos en la cuestión del dinero y algunas de sus variantes que son las del fútbol profesional, que además durante mucho tiempo también ha sido ejercido con el mismo sentido del adormecimiento demagógico que se vive en la política, también el fútbol profesional, sus vaivenes, sus historias, son utilizadas con un sentido de propiciar una digestión cultural menor, el que la gente se acostumbre a temas y a hechos menores, frívolos, secundarios, y no entre al fondo de los asuntos. Claro. Entonces, en eso sí le veo muchas similitudes, Roberto. O sea, el fútbol utilizado como el circo que al pueblo le hace falta para distraerlo. Sí, así es. Es una parte del gran circo. Está el manejo de estos temas de los espectáculos, de las notas rosa, el manejo también de los segmentos de comentaristas y analistas de política que también suelen pues formar parte de esa cadena de favores y entendimientos empresariales en lo político, en lo deportivo, en lo empresarial, y creo que nos hace falta en todos los ámbitos una mayor crítica, un mayor asomo a los pliegues oscuros de los ropajes supuestamente blancos, nobles y generosos de actividades como el deporte en lo general. Fíjate, el deporte como actividad en lo privado y el deporte también como una obligación del Estado ejercido a través de organismos que muchas veces se han convertido en cuevas de grupos, de camarillas y de personajes que se han chupado el presupuesto público para deporte, que convierten sus representaciones en los clubes y federaciones en auténticos instrumentos de control caciquil y de control y aprovechamiento del dinero público, y en un atraso deportivo de nuestro país que simplemente por cuestión demográfica, por el número de millones de personas que hay en nuestro país, debería tener un destino mejor en cuanto a instalaciones deportivas, a promoción deportiva, al florecimiento de las mejores cartas que tengamos en los muchos rubros deportivos. Entonces, pues está intrincado todo finalmente como un gran sistema. Ahora, en todo lo que rodea al deporte en general, al fútbol en particular, puede haber y hay corrupción, como la hay en lo que rodea al ambiente político, a la arena política, ¿no? Y puede haber también periodistas tendenciosos hablando de fútbol y periodistas tendenciosos hablando de la política, que es una forma de corrupción, además, ese periodismo tendencioso. Ahí creo que hay similitudes, pero coincidirías conmigo en cuanto a que en su esencia el fútbol que se juega y la política que se despliega o se realiza, en el caso del fútbol es más transparente, es más limpia la contienda, con reglas claras, a diferencia de la contienda política, en donde no son tan claras, ni tan transparentes, ni tan equitativas esas reglas.
Sí, sí, desde luego. O sea, el mundo de la política partidista y electoral, es decir, la búsqueda del poder de la representación popular, sí estamos en una podredumbre generalizada con la esperanza de poder salir en estos años recientes, pero finalmente es una podredumbre institucionalizada, generalizada, sistemática. Y en el fútbol tenemos pues la oportunidad de ver y aspirar a que el equipo con una nómina que es el equivalente a uno solo de los jugadores de los grandes equipos le pueda dar la voltereta y la sorpresa y que de pronto el equipo modesto esté, lo cual forma parte de ese encanto del deporte en general y en este caso del fútbol, el saber que hay casos que los hemos visto de plantillas con poca valía en cuestión económica, con poca inversión y que sin embargo son capaces de dar los grandes juegos y las grandes jugadas, sobre todo cuando hay la pasión de los choques, de los clásicos, de las finales, de los partidos más controvertidos, pues ahí podemos ver esa oportunidad que no se da fácilmente en la política. Es muy difícil que alguien sin la gran cartera pueda vencer a los que tienen la gran disponibilidad de recursos en el medio político. ¿Ves, por ejemplo, algo parecido en cuanto a lo que tiene que hacer un presidente, un gobernador y lo que hace un director técnico? Porque ya más o menos te asomabas a ese asunto, pero sí compartes eso también de que la mayoría de los mexicanos está más preocupado por lo que vaya a hacer Gerardo Martino que por lo que haga Andrés Manuel López Obrador, aunque a lo mejor el caso actualmente no aplique como se aplicaba claramente cuando estaban mucho más preocupados con Juan Carlos Osorio que con Enrique Peña Nieto. Sí, sí, sí. Sí, yo sí veo al presidente de la República como un director técnico. Tiene que escoger a sus jugadores, tiene que saber manejar su vestidor, es decir, lo que no se ve, pero lo que se teje y lo que se maneja antes de salir a dar la cara. Tiene que haber un buen sentido de equipo, tiene que tener sentido de sacrificio y tiene que saber hacer, es una frase muy trillada, pero debe saber hacer los cambios de manera oportuna y para plantear nuevos aires y nuevas posibilidades cuando el partido ya se está enfangando, se está convirtiendo simplemente en un peloteo, cuando su media cancha no le está suministrando los balones y las posibilidades de jugadas de gol, cuando su defensa ya no está cuidando, cuando sus secretarios de Estado ya no lo están cuidando ni lo están defendiendo, sino que el director técnico tiene que meterse a la cancha a salvar las jugadas más peligrosas, entonces es cuando el director técnico, presidente de la República, tiene que saber hacer los cambios adecuados. Fíjate que a Cambios mí... ahí, Julio, hablas hacer cambios en el gabinete como el técnico hace cambios en su alineación. Pues sí, O hablas de cambios estructurales, de otro tipo de cambios, o exclusivamente en lo que se refiere al gabinete, esta pieza no me funciona y hay que removerla. bueno, primero el director técnico tiene que plantear la estrategia adecuada conforme a lo que es su adversario, al momento que se vive y a la alineación que supone que va a presentar en su momento el técnico contrario. Sí. Yo creo que en estos momentos, por ejemplo, en este momento en México, sí el director técnico, es decir, el presidente de la República, tiene un gabinete, un equipo sumamente deficiente, dependiente de muy pocos jugadores, el canciller Ebrard, los secretarios de la defensa, o sea, la defensa verdadera, la defensa, pero tiene muchos jugadores que nomás no le están dando ni el ancho, es más, ni se mueven. Están esperanzados a ver en la mañanera si les dan un visto bueno o un visto malo, si van por la línea correcta o no. Tiene una serie de jugadores que no están funcionando y el director técnico, en este caso, es un jugador, es el centro delantero Sí, y es el sí, portero y es el sí. defensa y es el Es medio. centro delantero y director técnico, sí, y a veces la tiene que hacer de portero y de defensa. Si tú fueras ese director técnico y por lo pronto tienes que realizar un cambio, ¿con cuál empezarías? Si se puede saber. Pues con alguien que debería ser defensa y ataque, que es la Secretaría de Gobernación. No puede ser que el Ah, presidente de la República no tenga una Secretaría de Gobernación poderosa que sea capaz de meter el pie muy fuerte cuando la jugada lo va rebasando, que sea capaz de imponer su señorío en esa parte de la cancha, casi con su pura presencia, que sí. sepan los adversarios que al acercarse a esa zona de gol se van a topar con un jugador fuerte. Empezarías,
empezarías por ese movimiento. Descansa Olga Sánchez Cordero y te voy a meter con alguien más fresco. Voy a revitalizar esa zona del campo tan importante. Sí, y ahí, pero si revisamos la Secretaría de Economía, la Secretaría del Medio Ambiente, el jefe de la Oficina de la Presidencia, la verdad es que, salvo figuras muy contadas, en general el juego político deportivo de este momento en México está concentrado en muy pocas piezas, lo cual hace que el jugador, el director técnico, centro delantero y portero se desgaste y corra demasiados riesgos de lesiones que puedan sacarlo del campo de juego y tenga que estar dirigiendo a la distancia o dejar la dirección en otras manos en esos momentos tan estratégicos. Pero ¿ves diferencias sustanciales, para bien o para mal, con respecto a alineaciones y gabinetes anteriores? Sí, mira, para bien o para mal, los secretarios de Gobernación siempre fueron la pieza fuerte de la alineación. Eran virtualmente el jefe de gabinete. El sí lo era Osorio Chong, por ejemplo. Sí lo era. Así es. Sí, con todo le podemos poner el juicio más negativo a Osorio Chong, pero la figura del secretario de Gobernación fuerte es necesaria en el sistema presidencialista porque es la que ataja la llegada de las amenazas, de las discordias, de los problemas, y antes de que toquen directamente al director técnico, en este caso, y centro delantero, el presidente de la República, el secretario de Gobernación las atajaba, las resolvía, las negociaba, las cooptaba, y vayámonos al pragmatismo político extremo, las deshabilitaba en ocasiones, porque esa finalmente era su función. Ahora, pero no tenía que ver, Julio, también con que el técnico anterior jugaba menos, o ese sí estaba desde la banca nada más viendo a ver qué hacían, o sea, no era tan participativo, ¿o no? Ese no era nada participativo, ni tenía habilidad como director técnico, tenía habilidad frente a las cámaras, podía salir con apariencia muy atractiva ante las cámaras, pero yo creo que él no era un jugador con experiencia en canchas ni internacionales ni nacionales. Había sido campeón goleador por sentido de grupo en las ligas mexiquenses, nada más. El Atlacomulco Team, pero muy arropado, Así es, arropado con gente como Osorio Chong, con una experiencia, insisto, para bien o para mal, pero con experiencia política, y con alguien que era quien fungía como una especie de jugador, director técnico sustituto, que era en este caso Luis Videgaray. Pero en el actual caso, solo se tiene un personaje que está ejerciendo esas mismas funciones como las de Videgaray, que es Marcelo Ebrard. Pero con una rodilla un poco lastimada desde ciertos asuntos relacionados con la línea 12 y otros temas que hacen que tampoco pueda meter la pierna con demasiada fuerza. Sí, todavía no, porque los árbitros están pendientes y lo tienen amonestado, vamos a decir. Y hoy tiene todo el apoyo del director técnico que le está dando los balones, las jugadas, las instrucciones adecuadas, pero pues no hay jugadores fuertes en este momento. Ahora, ese director técnico actual, mucho más participativo que el anterior, tú dirías que también más participativo que los anteriores, que muchos, ¿lo sientes mejor intencionado dentro de la cancha o no? Sí, cubriendo mucho terreno, tú dices, cubriendo excesivamente el terreno cuando tendría que repartirlo más, pero ¿lo sientes mejor intencionado dentro del campo o igualmente bien o mal intencionado? Fíjate que entramos a un terreno bien especial, que a mí me gana cuando hago estos comentarios en las redes sociales, jitomatazos y pedradas y mentadas de Mauser. Pero yo siempre digo, ¿por qué la gente se queja en la política de que los contrarios no lo dejan hacer las cosas? Y la gente suele justificar en la política y dice, pues es que no lo dejan hacer las cosas, es que le ponen muchas trabas, es que le hacen marrullerías. Pues claro que se las van a hacer. Claro. En la política y en el deporte, el contrario quiere meter gol y quiere que no se le metan. ¿Sabes no a qué juegas? Gol. Pues claro, si te metes al campo de juego, sabes a lo que le estás tirando. No puede haber juego bien intencionado, inocente y sacrosanto, ni en el fútbol profesional, ni en la política profesional. Tu discurso puede ser un discurso más beatífico.
Pero yo Sí. te decía, Julio, bien intencionado no con respecto al adversario, tengo que ser muy lindo con el adversario, no, no. Bien intencionado en cuanto al juego mismo, lo que me interesa es que gane mi equipo. Si ves esa buena intención, lo que quiero es que gane mi equipo. No quiero sacar lana con este equipo, ¿verdad? No quiero salir beneficiado de este partido llevándome más lana por haber dirigido este equipo. Lo que quiero es, cuando me vaya, dejar a este equipo en mejores condiciones que como lo tomé. Sí, no tengo ninguna duda de que hay una intención en ese sentido del actual director técnico de hacer las cosas bien, de pasar a la historia como uno de los mejores técnicos de la selección nacional. El Sí. propio director técnico del que estamos hablando, ya sabes quién, pues lo ha dicho muchas veces, ¿no? Que él quiere Sí. ser, pasar a la historia en ese sentido, lo cual Ahora, es sabes, válido. también Julio, dices, llegas y claro, sabes a qué juegas, ya hay adversarios y no te van a dejar jugar, obviamente, o van a tratar de que juegues mal, todo eso lo entiendo viendo al rival, pero tú sientes que a pesar de todo esto, entendiendo de lo que se trata el juego, el actual director técnico lo disfruta el Sí, rol que está desempeñando. sí, 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 yo creo que lo disfruta, creo que se ha preparado toda la vida y lo ha buscado toda la vida la posibilidad de ejercer esa dirección técnica y creo que la está haciendo apasionadamente desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche con una intensidad que no habíamos visto en ninguno de los anteriores directores técnicos e incluso en ninguna otra selección nacional de ninguna otra parte del país. Hay un director técnico dedicado de tiempo completo a estar presente y mira, a mí me impresiona la capacidad que tiene para desglosar y comentar los detalles específicos de los temas que va abordando. Es Sí. decir, hay una bronca en Guanajuato o en Sonora, en tal lugar, y él puede decirte exactamente lo que está Sí. sucediendo, porque ahora sí que es un jugador muy cancheado, con Sí, sí, mucha, sí. un Bueno, todoterreno que se ahora, ha pasado. pero eso de tiempo completo lo ves plenamente como una virtud, o podrías decir, está bien que sea tiempo completo, pero a lo mejor descansa un poquito para que veas las cosas con más calma, con más claridad, o no, o te parece bien esa entrega total de tiempo completo, plena, de abarcar toda la cancha. Creo que en las circunstancias actuales, con tanta tarea por delante y con tantos riesgos por delante, sí es correcto que este director técnico esté el mayor tiempo posible en la cancha, dando instrucciones y ajustando las posiciones de su equipo. Pero al mismo tiempo me preocupa que por la intensidad del uso corporal de sí mismo haya un desgaste y haya un cansancio, como suele suceder con cuantos jugadores que de Sí, pronto pues pueden hasta caer en la propia sí, cancha de juego, directores técnicos que terminan claro. pues con problemas físicos muy complicados y entonces uno se pregunta, híjole, en estas circunstancias el desgaste físico de este director técnico Sí. es adecuado para mantener toda la estrategia a largo Lo plazo. que le falta al partido, Sí, lo que le falta, porque no hay estamos, de que relévame, no, tú tienes que jugar hasta que acabe el partido. así es. 90 minutos, Y no puedes pedir el cambio al 80, entonces no, dosifícalo. ¿Qué le sugerirías ahí? yo creo que Dosifique. debe dosificar. A mí me parece que, por ejemplo, sus conferencias deportivas matutinas, digo, seguimos usando el mismo símil, las Sí, conferencias deportivas matutinas deberían ser más cortas y más concretas en los sí, asuntos que a los reporteros deportivos les interesan, que son la claro. alineación, las circunstancias, los detalles. Son demasiado tiempo que le Vete a lo quitas. esencial y más ¿Sí? conciso, sí. Sí, porque si no le quitas tiempo también a la atención específica de los problemas del gran barco, el gran timón y los muchos problemas que tienes que ir viendo, leyendo bien la carta de navegación, moviendo bien a tus marineros y haciendo que te encarriles con los menos escollos y riesgos posibles hacia el destino que te has trazado. Y si dedicas demasiado tiempo a esas conferencias deportivas matutinas, también se pierde un poco de tiempo, creo yo. Ahora, mientras estás jugando un partido fundamental y en ese proceso, cuando no has llegado ni a medio partido, se atraviesa una pandemia. Sí. ¿Qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con el COVID-19 con respecto a ese partido? ¿Cuál va a ser la medición cuando acabe el partido? ¿Qué injerencia tuvo ese coronavirus como para decir jugaste bien, jugaste mal, no sirvió para nada lo que jugaste? Mira, eso creo que hay varios planos. Un primer plano es que el planteamiento original de juego
sexenal que habías hecho, no se va a poder cumplir. Ya no se puede. No se va a poder. No se puede, es imposible, por varias razones. En primer lugar, porque no hay taquilla ni hay ingresos por publicidad de tus juegos. Es decir, no tienes los recursos suficientes para mantener todo el proyecto que tú habías hecho. En segundo lugar, algunos de los jugadores y tu propio público está muy preocupado por sus problemas personales y planteando exigencias crecientes por ese asunto de la pandemia. Entonces, sí, a los problemas originales que tenías en tu equipo, le agregas los de la pandemia y le agregas la presión de quienes, yo digo, de manera natural, aprovechan todo esto para golpetear y para obstruir a quien es su opositor. El opositor tiene que oponerse a quien tiene el poder. Los opositores de manera natural pues se oponen y aprovechan todo, como claro, sería en una cancha de fútbol, ves el balón en ese momento vacío, sí, pues así lo tomas y te vas rumbo a la portería a ver si metes gol, pues digo, es natural. Entonces yo creo que aquí tenemos que estar muy claros de que el plan sexenal no se va a poder cumplir, de que hay menos recursos para poder ejercer actos de lucimiento personal y que todo el equipo tiene que entender que hubo épocas en las cuales los jugadores ganaban muy altas sumas y ahora sí, las sumas de pago son menores no y que el riesgo de que su tiempo de vida útil en la cancha es menor que en anteriores ocasiones, porque también sucede que el encarnizado, la reyerta política encarnizada que se vive actualmente en México, también va a dejar muchos lastimados adentro de la cancha de juego y fuera de la cancha de juego por esta violencia al interior y al exterior de la propia cancha. Tú ya ves el intento ese de modificar ese plan original de juego, o sea, ya van muchos minutos, un buen lapso de este partido en el que está atravesada esta pandemia. ¿Ya ves ese intento o ves realmente en algunos cambios en el desempeño del equipo que se haya ajustado ese plan de juego obligado por las circunstancias? Mira, lo que pasa es que el director técnico es un motivador, esencialmente. Es un motivador que tiene que mantenerse con el discurso de que las cosas van regular, tirándole a bien, con una posibilidad de recuperarse. Vamos a ganar. Sí, vamos a ganar, vamos a salir. Oye, pero el equipo contrario está con todo, nos falta el extremo izquierdo y el portero se lastimó. No importa, vamos a salir adelante. Bla. Esa es la actitud del director técnico y de uno de sus jugadores. Diría yo, es como una especie de medio de contención, no sé, que es el doctor Hugo López-Gatell. Mucha gente le reprocha y le reclama. Es que no es cierto, sí es cierto. Pues es que la función de él es la de contener el riesgo de un desbordamiento del hospitalario y tiene que seguir diciendo que podemos y que ahí vamos y que ya la llevamos. Ni ese es su juego, sí, me parece su posición esta. Podrías pensar también que es el portero, ahí tengo que detener lo que viene, pero sí, es contención más que nada, es un medio de contención. Y entonces, esa es mi labor. Sí, yo creo que este juego, este partido que estamos viviendo, este partido sexenal, tiene la característica específica, Roberto, creo yo, de que todos los jugadores se apellidan López Obrador. O sea, la verdad es que el que juega es solo uno, el que decide es solo uno, el que decide si hay opción a gol es uno, el que organiza la media cancha es uno, el que defiende es uno y el que portería es uno. Estamos en presencia de una extraña circunstancia en la historia nacional en la cual todo depende de la visión de campo, de la voluntad y del planteamiento que haga un solo hombre. Y eso obviamente no lo ves como lo idóneo, eso, lo recomendable. No es lo idóneo. Tendrían que ser varias voces inteligentes, complementarias. Sí, incluso quieres al interior de tu propio equipo te adviertan de los riesgos y te presionen para que el planteamiento original que querías hacer lo cambies en función de ciertas cosas que te diga tu propio equipo de trabajo. En ese sentido mencionabas a Marcelo Ebrard, podría ser ese el único jugador que a veces se puede atrever a sugerirte jugar de una manera distinta en algunos lapsos de algunas circunstancias del partido.
Sí, creo que con mucha habilidad, con buena mano, con un oficio que viene del priismo, un oficio suavecito, creo que es el único que logra más o menos evitar a veces algunos momentos difíciles, al mismo tiempo con el problema que ya se está dando de que en la cancha ya hay algunos jugadores que están queriendo pensar en su propio juego y que ya están haciendo su propio juego. Claro. Y que ya están pensando no solo en la fidelidad al director técnico actual, sino en qué papel van a jugar y ya empiezan a hacerle señas a los demás, a algunos de los demás Sí. jugadores de pásame el balón a mí o no se lo pases a fulanito porque ese es dentro de nosotros, Sí. es del bando contrario interno. Hacer su propio juego y ya pensar en otro partido que ellos sueñan Sí, con dirigir y no ser sí. dirigidos. Julio, siguiendo con similitudes y diferencias entre lo que tú haces y hace un futbolista, un protagonista del fútbol de altos vuelos, ¿qué cosas crees que se parecen o son radicalmente distintas? Mira, pues aquí creo que una de las cosas interesantes es que tienes que asumir que es como los equipos polémicos, quién te ama y quién te odia, quién te aplaude y quién te chifla. Yo creo que lo primero que uno tiene que asumir en una función como la que yo hago, que es la de opinión. Esencialmente yo soy un periodista de opinión. Sí. Sé hacer todo lo demás de un periodista, sé hacer notas, pies de fotos, reportajes, crónicas, todo lo sé hacer, cabecear, dirigir medios, pero yo esencialmente soy un periodista de opinión. Como periodista de opinión, Pero esencialmente ahora, obvio, pero desde el inicio, o no. pasaste por esas otras facetas del periodismo hasta llegar a instalarte en Sí, lo que más te gusta, que es opinar. sí. Yo fui reportero de grabadora en mano o de libreta en mano, con fuente informativa fija, O sea, con el persiguiendo oficio funcionarios. cubierto de Sí, principio a fin. Sí, al 100%. Con mucha inmodestia te diría que conozco toda la gama del periodismo y que lo sé hacer. Bien o mal ya será otra cosa, pero sí lo sé hacer todo. Pero luego tengo ya veintitantos años en los que me he concentrado en el periodismo de opinión, con la columna Astillero en la Jornada y sí, ahora en los espacios de internet y algunos de electrónicos. Pero pues tienes que asumir que te van a chiflar y te van a aplaudir. Y en un sí. México en el cual estamos viviendo un momento de un extremo apasionamiento que hace que solo un segmento muy pequeño valore las cosas por sí Sí. mismas y que la gran mayoría te chifla porque traes la camiseta de Nada un lado más o la camiseta de otro. la triste Eh, polarización, a veces así es. con muy Así es. pocos Entonces, argumentos, ¿verdad? Sí, tratar de mantener una opinión equilibrada, que trate de decir errores y virtudes de un equipo y de otro, valorar el estadio, valorar las situaciones climatológicas incluso, dar un contexto, pues hace enojar a gente que quiere y te dice, ¿estás de un lado o estás de otro? Cuando el tipo de periodismo de opinión y el periodismo en general no tiene por qué estar de un lado o de otro, claro. porque entonces se convierte en un periodismo Te militante. puedes simpatizar más un lado que el otro, estás Sí, más hacia desde acá, luego. pero de ambos lados ves lo bueno y ves lo malo, o sea, mantienes Sí, esa transparencia, esa claridad mental para opinar sin camiseta puesta, bueno, que es algo otra vez volviendo al fútbol, que sucede tanto, ¿no? sí, A así mí es, si el gol fue de Santos Laguna es un golazo de las Chivas y si no, no sirvió para nada, ¿no? así Espérate, es. ponte la Árbitro camiseta, te defiendes, vendido sí, o sí, árbitro justo. exactamente, Sí. sí. Pitó contra mi Ni más ni equipo, menos, sí, árbitro vendido. Pitó a claro. favor, árbitro justo. Y eso lo Sí. ves ahí con la gente sentada a tu alrededor. Además, creyendo, convencidos de que de veras fue un árbitro justo o fue Sí. un árbitro vendido. Entonces hay que tenerlo claro en el periodismo de opinión. No enojarnos y no creer que toda la cascada de aplausos o de rechazos realmente provienen de un ejercicio crítico en el cual se valore lo equilibrado y lo plural y lo panorámico. Sí, Estamos en un apasionamiento muy peculiar y tenemos que luchar los periodistas para evitar que esa presión del público o de ciertos segmentos del público te hagan que pites, que definas o que tomes una decisión en un sí. sentido o en otro. Ahora sí, yo veo esa polarización lamentable, creo, como ya lo mencionas tú, más acentuada ahora que nunca, y no solo en México, ¿no? Parece ser un fenómeno mundial, pero sí en México particularmente la sufrimos. Y dentro de México, sobre todo en las redes sociales,
esa selva moderna, ¿no? Y yo te veo a ti no solo desenvolviéndote muy bien, sino disfrutando con esa desenvoltura tu participación en esas redes sociales. Sí, en términos generales me gusta mucho, valoro la opinión de la gente, me ayuda a tomar decisiones, entiendo cómo anda el pulso Sí, de la gente a favor y en contra. Y en términos generales, pues Roberto, creo que tiene uno que, supongo que es lo mismo que si fuera uno jugador de fútbol o empresario o periodista, pues uno tiene que buscar el disfrutar lo que hace y estar tranquilo. Tú decías hace rato algunas de las similitudes con el juego y el periodismo. Creo que también es muy importante jugar limpio. No sí, solo tratar de jugar bonito, que es algo que a mí en mi columna astillero yo siempre trato de que sea una redacción bien claro. hecha, con buen uso del Fondo idioma. y forma, sí, 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 sí. sí, que jugar bonito, pero además jugar limpio, porque cuando un periodista comienza a prestarse para servir a ciertos intereses, cuando recibe dinero, cuando se mueve por consigna, ya no juega limpio, No, está jugando sucio y chueco, y entonces suele haber consecuencias. A mí a veces me dicen, oye, ¿cómo le haces para criticar y para seguir con tu vida normal? Les digo, pues yo aspiro a que los que critico piensen que estoy medio loco y no me hagan mucho caso, que sepan que lo escribo porque así lo pienso y claro, se acabó. No es sí. porque me dé No, dinero el político no fulanito. porque te convenga, porque te dijeron, por favor, alaba a este, Así critica es, al otro, ¿no? Es lo que así es, piensas y tratas de sustentar esa opinión que expones, ¿no? así es, así es. Y en eso va caminando uno y saber finalmente que pues este partido de la vida tiene sus 90 minutos y que a fin de cuentas lo importante es disfrutar del juego, disfrutarlo y estar contento con la posición que le haya tocado también en la vida. Messi solo hay uno, Maradona nomás ha habido uno, y así, o sea, no todos podemos ser ni Messi, ni Pelé, ni los grandes jugadores y tener sentido de equipo. Los Sí, columnistas, por ejemplo, somos los que salimos al balcón y la gente nos ve a nosotros, claro, pero nos hay un trabajo, reconoce, claro, un pero hay un sustento ahí, enorme sí, trabajo atrás que si sí. no sabes cultivarlo, sobrellevarlo, si no te conviertes en un verdadero líder de tu equipo, pues entonces tarde o temprano o tú te tropiezas o te meten el pie por enojo y por despecho, pero hay que tener sentido también de equipo. Disfrutar del juego y jugarlo lo más limpiamente posible, jugarlo lo mejor de acuerdo a tus propias circunstancias, lo mejor que Así lo veo. puedas. Así es, por ahí lo veo. Julio Astillero, te lo agradezco de veras. Qué productiva plática, una figura tan respetada, con una opinión sustentada. Todo lo que dices, bueno, yo porque ya lo sé. Yo sé que estás hablando de simples realidades, tu opinión bien sustentada, la preocupación por dominar fondo y forma y la limpieza de acuerdo a tus propias convicciones, a lo que tú piensas, no a lo que te digan que hay que decir, que lamentablemente también creo que ha cundido en el periodismo dentro y fuera del fútbol. Así es, así es, así es. No, pues al contrario, muchas gracias, Roberto. A mí me da mucho gusto leer tus textos y tener esta oportunidad de hablar contigo. Alguien que cultiva o ha cultivado el deporte en activo personalmente, luego como observador y como opinante, pero que mantiene mucha visión política, cívica y un trabajo intelectual que respeto. Así es que muchas gracias, Roberto. Te lo agradezco en lo que vale, Julio. Muchas gracias por esta conversación y te mando un abrazo. Igualmente, hasta luego.